Muy bien, señoras y señores. Vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy. Ustedes saben que la forma máxima de adorar a Dios es conocer su palabra. A eso nos ha llamado Él. Porque de esa manera podemos recibir las instrucciones divinas para nuestra vida. Y nuestro corazón se acerca más y más a Dios. Mientras más utiliza la palabra de Dios, más te acercas al Señor, más bendiciones tienes, más capacidad adquieres, más tranquilidad. Todo lo que es bueno, afable y perfecto viene por medio de la palabra de Dios. Ese es nuestro ejercicio, esa es nuestra vida, el Señor. Entonces, todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás. Y mientras más rápido nos damos cuenta de eso, mejor estamos. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Eso es lo imperativo, ¿verdad? Porque uno puede salirse de comunión con un pensamiento, pero a través de la provisión divina de la confesión, podemos reintegrar nuestro caminar en el Espíritu. Entonces, vamos a tomar un minutito para hacer eso e iniciamos nuestra segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Entonces, bueno, culminamos la clase anterior viendo el asunto del lugar sagrado. ¿Dónde se encuentra el lugar sagrado del día de hoy? Ya vimos que el pueblo de Israel fue diseminado, es más, durante el transcurso del ataque de las legiones de Tito romana, murieron más de 1.300.000 judíos. Fíjense ustedes, cumpliendo de esa forma los pactos que hizo Dios con el pueblo de Israel. En el monte Gerizim les dijo, si ustedes no hacen lo que yo les estoy pidiendo, van a venir ustedes desgracia tras desgracia tras desgracia, hasta que al fin los voy a expulsar de la tierra. Y muchos, pero muchos van a morir. Pero no acaba con todo el pueblo de Israel, porque tiene que tener un remanente, porque las promesas tienen que estar ahí para el pueblo de Israel. Israel llega de nuevo a la gloria máxima. Israel va a ser el centro mundial de operaciones mundiales en el milenio. 1000 años desde Israel gobierna el Mesías y nosotros que regresamos con él y los santos del Antiguo Testamento que regresan con él. Entonces es muy importante pues que nosotros tengamos esta información, porque esta información es para que nosotros abramos los ojos, y la posición que nosotros tenemos en esto para la gloria de Cristo es determinada con el conocimiento que adquirimos, porque mientras más grande el conocimiento, más grande la producción. O sea, uno dice, el asunto es que a medida que tú vas creciendo, tú vas a tener más producción. Como un árbol grande produce mucho más que un arbolito pequeño. Una vaquita no produce lo mismo que una vaca adulta, ¿okay? Esa produce. Todo es así, en la madurez es que se produce la máxima cantidad y el máximo rendimiento. Es lo mismo con el ser humano, con el hombre. El hombre de 19 años, 20 años no produce ni gana lo mismo de lo que gana un hombre de 60, 70 años, que ya tiene una experiencia vasta y que ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, conoce más, sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Okay? Y va buscando, va escogiendo. Bueno, de todas maneras, aquí tenemos la idea de este asunto del lugar sagrado. Aquí en Juan 4, la idea es que sí ha cambiado el lugar sagrado, pero ¿cuál es la implicación de esto a la luz del capítulo 12 de Deuteronomio? ¿Qué es lo que podemos decir acerca de todo esto? Porque a la final estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y las ramificaciones que tiene toda esta información que Dios le da a este pueblo. Pues resumamos entonces rápidamente lo que hemos estudiado. El capítulo 12 está hablando acerca de purgar a la religión falsa y sus influencias y proteger el lugar sagrado de la santidad de Dios. Eso es lo que ellos tienen que hacer, y de la manera que lo van a hacer es expulsando a todas estas religiones paganas, ¿okay? Sacándolas de la tierra, porque él sabía que el pueblo a través del sincretismo iba de nuevo a coalescerse con esta religión y a la final lo destruía. Hoy yo les he hablado de eso como la dialéctica, y especialmente la dialéctica religiosa. Hoy en día, dentro de la cristiandad, se ha metido también este asunto y está destruyéndolo, causa estrago, porque poco a poco, a medida que la persona se va alejando de la palabra de Dios, por ejemplo, la mayor parte de las iglesias ve el estudio de la palabra de Dios como algo fastidioso. ¿Para qué estás haciendo eso? Lo que venimos aquí es a adorar, a cantar, a alabar, a tener oraciones, aquí se siente el espíritu y vibrar, y te alejan de la palabra de Dios, donde está toda la información, que siempre ha sido lo que Satanás ha querido hacer, que la persona sea ignorante para manipularla. Pero el entendido no se deja engañar. Entonces, estamos hablando de este asunto de
el lugar sagrado. Pues bien, si la santidad de Dios en el lugar sagrado es el corazón de cada persona regenerada, entonces esto nos dice que ese lugar tiene que ser respetado y protegido. Entonces la santidad de Dios y la morada del Espíritu Santo es igual a la figura del Antiguo Testamento que aquí tenemos y tiene que ser protegida. Nosotros la tenemos que proteger y Dios nos va a aceptar, no va a aceptar ningún tipo de sincretismo en nuestro corazón y todo lo demás en nuestras cabezas. Pues ese es el motivo por el cual tenemos la cita de 2 de Corintios 10, 4 y 5. Se las pongo aquí en la pantalla, porque las instrucciones son para nosotros. Dice, porque las armas de nuestra contienda con el sistema cósmico, Satanás está siempre atrás de nosotros, tratando de socavar nuestro caminar y una de las cartas mayores que él utiliza, claro está, en la religión. ¿Para qué? Para desanimarnos. Él busca nuestro desánimo. Como sea, tratar de desanimarnos a nosotros de nuestro caminar. Entonces, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Estas fortalezas, de paso, en el estudio que vamos a hacer, en ese estudio geofísico, platectónico, que vamos a hacer de la formación del mundo en asunto de los últimos 6.000 años, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que hay escuelas que tienen estas fortalezas destructivas que a través de la ciencia han socavado a la cristiandad. Y eso lo vamos a desmantelar de una forma extraordinaria. O sea que va a ser muy pertinente a lo que estamos viendo con el libro del Deuteronomio. Entonces, destruyendo, el versículo 5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo conocimiento altivo. Ellos ponen las alabanzas como lo superior. Nos reunimos una vez a la semana para venir a alabar al Señor. Y claro está, eso son especulaciones y razonamientos altivos, porque ellos creen que lo que hacen es mayor que la palabra de Dios. Y resulta que nada es mayor que la palabra de Dios. Él ha puesto su nombre por arriba de su palabra, de su propio ser, el Señor. Entonces, que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento a cautiverio a la obediencia de Cristo, a la obediencia del Mesías. ¿Okay? Eso es lo que Él quiere de nosotros y eso requiere tiempo y requiere dedicación. No podemos perder el tiempo con la religión y los golpes de pecho y la babosada esa. Olvídense de eso, no pierdan el tiempo, porque perder el tiempo, nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos. Y resulta que las recompensas y la herencia es enorme para aquellos que se mantienen firmes. Y es para la gloria de Cristo. ¿Sabes lo que significa que tú tengas una herencia grande en el transcurso del milenio? Que tú fuiste uno de los vanguardias, uno de los pilares del Señor Jesucristo, en el conflicto angélico invisible. No importa cómo tú te vistas, no importa dónde trabajes, no importa si eres hombre o mujer, nada de eso importa. Es invisible. Y eres tú el que estás logrando el objetivo porque estás pegado a tu Señor, que es el que te da todas las cosas. Entonces, aquí vemos que a la final, en el reino milenario, va a haber un lugar sagrado de nuevo en Jerusalén. Es un lugar mencionado pues en Ezequiel 40 a 48, capítulos 40 al 48, y en el estado eterno donde no habrá necesidad de luz debido a que la gloria del Señor lo va a llenar todo. Recuerden, está el milenio, la revolución Gog y Magog, y a la final el estado eterno, nuevo cielo, nueva tierra, no va a haber mar como lo conocemos hoy salado, las cosas van a ser completamente diferentes y van a ser preciosas. Entonces, y nosotros ya tenemos la posición adquirida por nuestra fidelidad. Imagínense lo valioso que es utilizar el tiempo que nosotros tenemos para conocer al Señor y dedicarnos al Señor. No te vas a volver una persona, al contrario, tener una sabiduría espectacular. Ves las cosas y sabes dónde están, en dónde están arregladas y cómo están arregladas. Y no lo permites que te socaven pues lo que tú buscas. Entonces, o sea que la historia sigue su marcha hacia adelante y nosotros vamos a llegar ahí. Sin embargo, claro está, a veces es un camino bastante difícil. ¿Por qué? Por lo que hace Satanás. Satanás tiene personal especializado con las personas que están avanzando. ¿Okay? Y es muy, 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 muy sutil. Tiene alianza con nuestra naturaleza pecaminosa. Y el traspié es tremendo porque nosotros tenemos esa proclividad o propensidad de hacerle caso a la naturaleza pecaminosa porque nos sentimos bien con el asunto. O si estamos bajo una presión alta, pues ese es el lugar que conocemos donde estamos cómodos. ¿Se dan cuenta? Y claro está, a menos de que tú tengas algo que es superior, vas a seguir haciendo eso y eso va a seguir causando mella en tu vida espiritual. Te va alejando de Dios. Pero si estás con las cosas de Dios, poco a poco la fortaleza que va creando Dios en ti puede con toda la fortaleza del sistema cósmico de Satanás. Entonces, vemos pues que ahora en el versículo 12 tenemos una descripción física visible.
aún vamos a pasar, pues, podemos pasar en nuestra mente una película así como YouTube, que nos habla, pues, de nuestra mente, de lo que está haciendo. Nos da una gran ayuda acerca de esta gran batalla en nuestra mente, de cómo debemos proteger el espacio de Dios que el Espíritu Santo ha creado en el momento de nuestra salvación, en la regeneración. Yo tengo algo que enseñarles, pero está en el inglés y no quiero ponerlo aquí en el transcurso de esta clase, pero apenas finalice pues con la oración, quédense aquí un momentito porque son solamente 3 minutos, está en inglés, pero lo van a entender. Se van a dar cuenta del adelanto tan extraordinario que tiene el sistema cósmico para promulgar su sistema que va a engañar al mundo entero. ¿Okay? Ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo pueden hacer eso? Ustedes van a ver cómo es que la tecnología moderna está alcanzando eso. Van a quedar abismados con eso. Una persona puede estar en un solo lugar y a la misma vez puede estar en 100 lugares diferentes con 100 idiomas diferentes, comunicando el mismo pensamiento que solamente se puede lograr en estos momentos en un solo lugar, ¿verdad? Porque por la tecnología que requiere, pero a la misma vez está hablándole a 100 países en sus idiomas natales, con su propio acento, con su propio manerismo. Interesante, muy interesante. Bueno, cuando terminemos se lo enseño. Pues bien, vamos a comenzar ahora con el capítulo 13, que es lo que venimos a hacer el día de hoy. Pero primero quiero clarificar el asunto de la Guerra Santa y del genocidio o exterminio de una población. Cuando nosotros hablamos de la palabra genocidio, dicen, bueno, esa palabra es muy fuerte. Genocidio es la eliminación completa de una raza debido a sus condiciones religiosas o por su etnicidad, ¿okay? O por otros motivos. Y hoy en día tú ves eso y dices, eso es un desastre, ¿cómo es posible que eso ocurra el día de hoy? Pero entonces viene el problema de que en la Biblia hay genocidio. ¿Cuál es el genocidio? Dios le está pidiendo al pueblo de Israel que extermine a estos pueblos que se encuentran en este lugar. Entonces nosotros tenemos que tener una explicación bíblica de por qué es una gran diferencia la que se está presentando y de por qué no se asemeja en nada a lo que presenta el sistema cósmico a través de sus religiones. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que, como embajadores de Cristo, estar armados con esta información, aunque no la tengas que repetir a otra persona, pero por lo menos tú lo sabes. Tú sabes que Dios es un Dios justo y es un Dios que hace las cosas de acuerdo a su santidad. ¿Okay? Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, pues bien, vamos a comenzar entonces con este asunto, con el asunto del genocidio o exterminación en los pasajes de la Biblia y que los musulmanes hacen con el yihad, basados en el Corán. ¿Okay? O sea que ¿cuál es la diferencia que existe entre ese genocidio y lo que hace el yihad? La famosa guerra santa musulmana, que no solamente son ellos los que la han aplicado, pero son los últimos, los modernos, los que están haciendo eso, porque ustedes han visto que en ciertos lugares pues han habido exterminio de razas completas. En África generalmente entra una tribu y mata 800 un caso de 80.000 personas muertas porque ellos no estaban de acuerdo con lo que querían. ¿Okay? O sea que primero vamos a ver la introducción y se van a dar cuenta de que la próxima sección que cubre desde Deuteronomio 12:32, el último versículo del capítulo 12, en el español, pero la Biblia en el español no sigue el formato de la Biblia en el hebreo, porque en el hebreo comienza el versículo 13 con el capítulo 12:32. Capítulo 12, versículo 32 y al 13:18, que es lo que les puse pues en la pantalla. Otra cosa que se van a dar cuenta es que los mandamientos aquí involucrados comienzan a expandirse. En el capítulo 12 tuvimos el primero, segundo y 10º mandamiento, no codiciarás, ¿verdad? Y los cuales se unen debido a que todos estos tienen que ver con la relación del corazón con Dios y tienen que ver con el quiasmo que les puse en la pantalla, que es muy importante, y con el edificio que conlleva pues lo que Dios hace a través de estos 10 mandamientos. Entonces, cuando una persona no confía que Dios va a proveer lo que necesita, entra en la codicia. ¿Oyeron eso? Muy interesante esas palabras, porque tú no puedes esperar a que Dios te dé lo que tú quieres, entonces entras en la codicia a desear lo que tienen otras personas. Si tú eres pobre, eres miserable todavía. ¿Okay? La riqueza no tiene que ver con tener mucha riqueza material, porque yo les he dicho a ustedes y les he comentado que una persona que tiene 5 millones de dólares y se da cuenta que un compañero de él tiene 100 millones de dólares, comparado con él se ve como un pobretón, que no ha alcanzado su máxima capacidad. ¿Cómo es posible, verdad? O sea que
Y eso causa que no duerma, eso le causa problemas, quiere hacer más negocios, más cosas, más meterse profundamente con el sistema cósmico para ser bendecido por el sistema cósmico. ¿Okay? Cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice, si tienes techo, si tienes ropa, eres bendecido por Dios y comida. ¿Okay? Y no necesitas más. En realidad, si tú lo ves, no necesitas más. A ti lo que te interesa es conocer a Dios. Ahora, claro está, Dios te va a bendecir a ti de acuerdo a tu capacidad y de acuerdo a dónde quiere Él que tú estés. Porque Él te quiere en cierta ubicación para que tú evangelices a las personas que conoces, a las personas que puedas alcanzar. Todas las almas para el Señor tienen el mismo valor. ¿Oyeron eso? Todas son, Jesucristo murió por todas ellas. O sea que, porque el hecho de que una persona sea pobre, humanamente hablando, no significa que no tiene menos valor que una persona rica, el alma de una persona rica. No, hay que ver las cosas desde el punto de vista divino. Entonces, nuestra labor es igual, que hay personas que son muy pobres, pero hacen una labor espectacular por el Señor, porque se dedican a hablarle a personas que conocen de la Dios, personas que tienen muchas cosas, que no tienen tiempo para hablarle de Dios a las personas que conocen. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién va a tener más recompensas? ¿El de arriba o el de abajo? Si esto aquí abajo es temporal, terrenal y finito, entonces si se dan cuenta, Dios es completamente justo en todo lo que hace. Entonces, la persona que entonces no confía en Dios para proveer lo que necesita, entra en la codicia y quiere sacarlo por sus propias cuentas, va al sistema cósmico para ser bendecido por el sistema cósmico. Ahora, esto no implica que tú no puedas utilizar tu conocimiento para hacer que tu vida sea mejor. O sea, sin desesperarte ni nada, tú puedes ver cosas que tú sabes que en el futuro te van a dar a ti más tranquilidad. Y comienzas a emprender, Dios te va a bendecir, porque Dios te dice, todo lo que tu mano toque yo lo bendeciré, si lo haces de la manera correcta. Y así va a ser. Él te lo va a dar, tú no tienes que preocuparte por nada. Simplemente, sí, tienes que trabajar, eso sí. No es que te vas a quedar con los brazos cruzados y que solamente con mi mente voy a lograr el objetivo. No, tu mente tiene que sacar lo que tiene aquí arriba, que no se ve, de lo invisible, a ponerlo en lo visible, lo práctico y lo táctico. ¿Okay? O de otras maneras no va a ocurrir. O sea que aquí vemos que el 10º mandamiento es algo que tiene que ver con las consecuencias del comportamiento por no obedecer el primer y el segundo mandamiento. ¿Okay? No tendrás otros dioses delante de mí, no te postrarás ante otros dioses para adorarlo. Pues bien, ahora veamos que ese quiasmo que hemos venido estudiando y se van a dar cuenta que en los versículos 12, 32 al 13, 18 en Deuteronomio le vamos a agregar un tercer y noveno mandamiento debido a que estos tienen que ver con la integridad del lenguaje. ¿Se recuerdan que yo les presenté esto anteriormente? Y estamos viendo que el lenguaje es importante porque es el que define las cosas y el lenguaje tiene que ser, no puede ser cambiable como lo hacen hoy en día, sino tiene que tener un significado fijo para que pueda dar la información que Dios quiere. Si tú le cambias, entonces si lo pones políticamente correcto, le das otra definición, entonces ya no es lo mismo. ¿Okay? Entonces, de manera que ahora vamos a estar en esta parte verbal de la Biblia. En otras palabras, ¿qué es lo que espera Dios cuando dice no tomarás mi nombre en vano? ¿Y qué es lo que espera cuando Él dice no cometerás perjurio? ¿Okay? No darás falso testimonio, ¿verdad? Y los dos mandamientos tienen que ver con el lenguaje. Entonces recuérdense que los versículos 1 al 4 del capítulo 12 y los versículos 29 y 31 forman una especie de sándwich donde se encuentra el principio y el fin de esta sección de la Escritura. ¿Okay? Tiene que ver con Dios, con el corazón. Entonces, ambas secciones tienen que ver con la arquitectura y el arte físico de la idolatría. Porque Dios no quiere que tengas ídolos delante de ti. La idolatría es el peor pecado que existía en el Antiguo Testamento y existe el día de hoy. La idolatría, señoras y señores. Entonces, ambas secciones tienen que ver con la arquitectura y el arte físico que representaba la idolatría. Y los primeros 4 le dicen que destruyan los lugares altos y los últimos 3 versículos tienen que ver con el asunto de no hacer ciertos tipos de descubrimientos arqueológicos simplemente por la curiosidad para saber lo que estaba ahí y por medio de lo cual esta gente vivía en ese lugar. El asunto es que puede que nosotros no sintamos la tentación de hacer los descubrimientos arqueológicos, ¿verdad? Pero ellos tenían una economía agrícola. Estas cosas estaban enterradas en la tierra y sí sentían la tentación debido a que la prosperidad de su negocio dependía de la tierra que ellos araban. Ellos querían saber qué era lo que hacían estos pueblos porque cuando ellos llegaron había prosperidad. ¿Se dan cuenta? Ellos ya, en el momento que entraron, cesó el maná. Y ellos comenzaron a vivir de la tierra porque la tierra estaba llena de frutos, estaba llena de cosas, de ganado, etc. Y se recuerdan que estuvimos estudiando también el asunto
de cómo en el Antiguo Testamento a los dioses y a las diosas se les designaba y se les ligaba a ciertas zonas geográficas, ¿verdad? Estudiamos hace 2 semanas atrás o una semana atrás. Y lo que tenemos que hacer es pensar con el marco de referencia de una economía agrícola para poder entenderlo, porque esta tierra era una economía agrícola, siempre ha sido así. Es más, eso ocurrió por un periodo de tiempo muy, pero muy prolongado. Hoy en día hay cierta porción de la población que se dedica a la agricultura. Ahora, con este descubrimiento de la tecnología, la maquinaria moderna, pues, hoy en día una máquina que hace, por ejemplo, hace el trabajo de 200 personas. Han visto los grandes, le llaman combines, que son unos camiones que tienen 200, 300 caballos de fuerza y tienen unos brazos larguísimos, la envergadura del cual es más larga que de aquí a allá, mucho más larga. O sea, ponle tú unos 8 pies adicionales a esto. Y es así, y ese camión comienza y va cortando el trigo, lo pone en un canal, sube el trigo, cae el trigo en un lugar y ellos siguen y hacen una cosecha completa que se demorarían 300, 400, 500 personas un montón de tiempo en hacerlo en el Antiguo Testamento. Tenían que pasar con la hoz y ponerlo en las gavillas y ponerla ahí y amarrarlas y viene el otro y lo recoge y lo pone en el bulto. No, esta máquina hace todo eso. ¿Okay? Y hace grandes cantidades, hace miles de hectáreas o miles de acres de cosecha sin nada, pues. Entonces, pero en esa época esta gente tenía que trabajar y era difícil y si la cosecha no era buena se morían de hambre porque de eso vivían. Entonces, pues bien, ahora les quiero presentar algunos de los detalles que tienen que ver con la pregunta acerca de la Guerra Santa. Ya vimos esto, que si ellos no podían incrementar su economía, ¿verdad? Entonces tenían un problema y por eso ellos se metían a manipular a sus dioses y a sus dioses y no era simplemente asunto de crear un arte raro, sino que se trataba de la economía, para ellos era un asunto de negocios muy importante. Entonces, ya eso lo terminamos, quiero darles ahora los detalles del asunto de la Guerra Santa, porque para que ellos tengan todo eso, el Dios sabía que ellos iban a tener una sociedad agricultural y que tenían que hacer ciertas cosas para ser bendecidos por Dios, porque resulta que el que da la lluvia es Dios, ¿okay? Es el que da la lluvia. Entonces, en vista de que hoy en día se encuentra este asunto del yihad musulmán o guerra santa, en la noticia los creyentes son atacados más y más, con más frecuencia, en lo que concierne a esta pregunta, porque hay personas que comienzan a leer la Biblia y dicen, bueno, ¿y esto qué es? Y es más, yo me recuerdo que cuando comencé a leer la Biblia, wow, qué matanza tan extraordinaria la que existe en la Biblia. Y tú vienes de este sistema que ha sido depurado, que no le permiten a los niños ni siquiera tener pistolas como juguetes, y qué horror la matanza. O sea, que tú, por ejemplo, en esta sociedad tú no ves la cabeza de una vaca en el H-E-B, en un automercado, ¿verdad? Tú no ves a una gallina colgando del pico así, ¿sí me explico? Eso no se ve, eso se ve en los mercados de nosotros, pero aquí no se ve, está todo cortado, todo empaquetado, todo preparado. O sea, todo es muy limpio, nadie ve eso. Ahora en los países de nosotros sí se ve todo lo que se hace, pero aquí no. Entonces, por eso pues estas cosas de estas guerras santas a nosotros nos caen así como dificilísimas. Bueno, primero que todo es importante que noten las palabras que voy a utilizar, pues. La conquista fue una revelación histórica que se asemeja al juicio final de Dios. Tengan en mente, la conquista del pueblo de Canaán por Israel, recuérdense que le decimos que es el pueblo de Canaán, pero resulta que la tierra es de Dios y Él se la da a quien Él quiere, ¿okay? Porque es de Dios, ¿okay? Pero la conquista era todo el pueblo de Canaán. Y aquí entonces vemos que Dios anticipa una guerra santa global en el futuro y utiliza esto como una representación de lo que va a pasar en el futuro antes de la venida del Mesías. Porque él sí sabía que el Mesías iba a ser rechazado posteriormente, muchos cientos de años más adelante, y después que vendría, ¿verdad? Entonces él históricamente presenta todo este escenario para que todas las personas, ustedes a veces se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que lo que se escribió en la Biblia hace tantos años todavía sea pertinente el día de hoy? Bueno, porque Dios lo diseña de esa manera para que las personas que pasan posteriormente entiendan lo que se puso ahí y descubran que esto es algo que Dios lo puso para enseñar lo que iba a venir en el futuro.
Solamente Dios puede hacer eso porque es el único que tiene la capacidad para ver ese periodo de tiempo tan prolongado. Los ángeles también los pueden ver, pero los humanos no, porque nuestra vida es una vida limitada a 100 años, ponle tú, cuando mucho. ¿Okay? En el caso de ciertas personas aquí, quizás 120 años. No sé, pero bueno. El asunto es que todos nosotros nos vamos a ir y nuestro tiempo es limitado y no podemos ver todo ese periodo histórico como Dios lo puede hacer y como los ángeles lo pueden hacer. Entonces, fue una revelación histórica que se asemeja al juicio final de Dios y anticipa esta guerra santa global en su segunda venida. Ahora, ¿quién conoce la Biblia mejor que nosotros? Satanás. Bueno, la Biblia la hizo Dios, pero Satanás conoce la Biblia del comienzo hasta el fin. Y las interpretaciones que nosotros estamos viendo en estos momentos para nosotros son nuevas, pero para él, que lleva 7000 años de historia y sabe de lo que se trata, ya ha visto, él ya sabe estas cosas. Entonces él se le anticipa a Dios con el asunto de la guerra mundial, ¿verdad? Con el asunto de la guerra santa, porque él todo se le anticipa. ¿Por qué? Porque él quiere presentar lo suyo y como sabía que iba a venir, es muy inteligente, lee las cosas, sabe lo que va a pasar, entonces él hace eso. De todas maneras, aquí vemos que él anticipa esta guerra santa global en su segunda venida. O sea que tenemos tres palabras claves aquí. Y son las siguientes. La primera es local. Es una guerra local, ubicación local, lo cual significa que no era una guerra global y no aplicaba a todas las naciones. Era local tanto en su espacio como en su tiempo. O sea que era un tiempo específico y un lugar específico donde esta guerra santa se tenía que llevar a cabo. Era como un tipo de laboratorio, entonces, si lo pueden ver de esa manera. Es interesante perfilar estas cosas de la manera en que Dios quiere hacerlo para que lo entendamos. Ahora, nosotros tenemos algo que ellos no tenían. Nosotros tenemos revelación posterior. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, ellos no tenían el libro de Apocalipsis, que unía a todas estas declaraciones que existían en el Antiguo Testamento. Nosotros sí. Nosotros tenemos ahora más de lo que ellos tenían. Y ahora nosotros, después de haber estudiado el libro de Apocalipsis, de haber estudiado la Biblia y los eventos del porvenir, que lo estamos haciendo, por ejemplo, el domingo estamos haciendo los eventos del reino venidero, ¿verdad? Nosotros ahora podemos ligar esa información con la información que había en el Antiguo Testamento. Y la nueva información derrama su luz sobre la información del Antiguo Testamento. Y la información del Antiguo Testamento provee las raíces para el Nuevo Testamento. O sea que los dos se colindan para darnos a nosotros una imagen, una mejor imagen. Entonces, vemos que ese es el primer punto. Son las tres palabras claves. Primero era que era local. Segundo es histórico, lo cual significa que era real. Esto no es un asunto de algún poeta haciendo estas declaraciones, como sucede con Islam. Es un poeta que declara que va a pasar esto. Él dice que iba a pasar, de su boca sale, pero no tiene datos históricos y no puede llegar históricamente y respaldarlo. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová, lo mismo pasa con esta gente que dice que pasaron estas cosas, pero no tiene cómo comprobarlas. En la Biblia sí, esto es comprobable. Entonces, fue histórico, significa que no es una persona que está inventando estas cosas. Esto ocurrió en realidad. Era local e histórico, entonces. Y eso significa que era real y es interpretado por Dios. Dios explica por qué tuvo que tomar lugar, o sea que también es revelatorio. ¿Okay? Entonces es local, histórico y revelatorio. Revela ciertas cosas. De esa manera lo vamos a ver. Entonces el asunto es un asunto local, histórico y revelador, y ahora lo que les quiero presentar es el erudito Dr. Andy Woods, que es graduado del Seminario Teológico de Dallas, y de nuevo les recuerdo que este hombre también es un abogado y también tiene un doctorado en jurisprudencia, o sea, tiene dos doctorados, uno en teología y el otro en jurisprudencia, y actualmente es el presidente del Seminario Teológico de Dallas. Esos son los eruditos del momento. ¿Okay? Entonces, no de Dallas, sino de Schaeffer, perdón, el Seminario Teológico de Schaeffer. Y este es un extracto de su obra que presenta al Seminario Teológico de Dallas en su programa para su doctorado titulado El genocidio cananeo. Este hombre, claro está, ustedes saben que para hacer una presentación de una tesis tienes que tener estudios prolongados, tienes que tener por lo menos unas 150, 200 citas de libros que has leído para sacar la información, para respaldar la información que tú estás exponiendo. Y tiene una serie de marcos que la persona tiene que seguir, ¿verdad? Y entonces él se gasta 7 meses, 8 meses leyendo una cantidad enorme de información referente al genocidio cananeo únicamente en la Biblia. ¿Okay? Bueno, entonces, él
la presentación que hace es tiene 32 páginas. Yo les voy a resumir esto en 2 páginas, porque imagínense, es muy largo el asunto, pero se los condenso de esa manera. Como podrán observar, les voy a dar 3 puntos importantes, y se los digo cuáles son. Primero, el propósito declarado de la Escritura, por el genocidio. Estamos hablando del genocidio cananeo. El propósito declarado de la Escritura, la discusión ética acerca del genocidio cananeo y la tensión que tiene esto con el Nuevo Testamento. Tensión no es fricción, sino cómo concuerda una cosa con la otra, cuál es la tensión que existe ahí, porque hay información que parece a la primera vista ser wow, si eso no concuerda o no concuerda, ¿qué pasa con esta información? ¿Cómo puede ser posible que Dios esté pidiendo genocidio? ¿Okay? Bueno, entonces, o sea que esta obra está dividida en 3 partes. Y vayamos a la primera parte, el propósito declarado escritural de la Biblia. El trasfondo se encuentra antes de la historia de Sodoma y el comportamiento de Lot que se encuentra en Génesis 16, primer libro del Pentateuco. Porque Sodoma los hace caer. ¿Ok? Recuérdense, Sodoma los hace caer. ¿Qué es lo primero que viene a la mente de ustedes cuando oyen de Sodoma y Gomorra? ¿Qué viene a sus mentes? Un bacanal, y el bacanal ya era tanta la maldad que ya el uso de las mujeres no era lo que ellos querían, ahora querían el uso de los hombres y viceversa. ¿Okay? A ese punto llega la degeneración, cosa que nosotros estamos viendo el día de hoy, ¿okay? Porque eso es la destrucción causada. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con la familia patriarcal? Bueno, recuerden que Génesis precede al Éxodo y la narrativa de Génesis capítulo 12 hasta el fin de Génesis nos ofrece el recuento de la primera familia del judaísmo y cómo ellos cayeron en el error y cayeron debido al sincretismo, o sea, la dialéctica religiosa hoy en día. El sincretismo porque ellos se unen con estos sistemas, ¿se dan cuenta? ¿Y cuál es el ancla? Cuando tú pescas, cuál es la carnada que se utiliza? Bueno, el sexo. De nuevo vemos que Dios sabía que este pueblo tenía que ser muy fructífero. ¿Okay? Entonces tiene una cantidad enorme de sensualidad. Y ellos caen debido a que esto ocurre y pues ahora tienen que darle cuentas al Señor por este asunto. Entonces, como ellos cayeron debido al sincretismo, a la incredulidad y una cultura pagana que proponía pues la parte sexual. Y ese asunto todavía persigue al pueblo de Israel el día de hoy y eso está en el trasfondo de todo esto. El asunto es que Moisés sabe eso, el pueblo sabe eso y es parte de su trasfondo cultural y familiar. Entonces tenemos que tener eso en mente. De manera que cuando llega al punto de la guerra santa, podemos ver la orden de destruir a los cananeos, porque de otra forma les dice que ustedes van a caer de nuevo, y el pueblo pensaba, claro, eso no sucede a nosotros porque viene de antaño, eso viene de los genes, nuestros padres, nuestros tatarabuelos lo hacían y nuestras tatarabuelas las hacían. Entonces, cuando ellos se enfrentan con la cultura de la época, se dan cuenta de que tienen la misma propensidad. Estamos hablando de los genes que se van transmitiendo y con las debilidades de la naturaleza pecaminosa. Entonces, fíjense en lo que tenemos aquí. Primero que todo, les pongo Deuteronomio 20, del 16 al 17. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire, sino que los destruirás por completo. Y aquí está el listado de los pueblos: a los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado. Y después en el versículo 18 les deja saber el motivo por el cual lo está haciendo. Para que ellos no les enseñes a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses y no pequen en contra del Señor su Dios. Resulta que aquí, en los rituales que ellos hacían, que eran rituales que tenían que ver con la agricultura, pues yo les he comentado a ustedes que tenían templos de adoración. En esa época no habían templos, sino mucho más tarde, pero de todas maneras se llevaba a cabo porque lo que hace Satanás también es mejorar su sistema de adoración y sabe qué funciona y qué no funciona.
y que funciona inmediatamente. Ahora piensen ustedes por un momento, estos hombres que están en los campos por muchos tiempos, no podían venir a su casa, sino se pasaban días y días y días y días y quizás semanas afuera. Llegaban estos momentos de que ellos le proponían que vamos a festejar para que venga una cosecha grande y les traen esa cantidad de mujeres que hace tiempo que no ven. ¿Okay? ¿Sí me explico? ¿Se dan cuenta de lo difícil que es eso? Es como los marineros que salen después de estar 3 meses en alta mar. No han visto una mujer, no saben si tienen hambre o si tienen deseos sexuales. ¿Ok? Pero claro está, generalmente gana la segunda. ¿Por qué? Porque no la han visto y están desesperados. Que la religión sí ama al Señor, pero esto no lo puede aguantar. ¿Se dan cuenta? O sea que es dificilísimo. Y Dios sabía esto. Entonces, ustedes se han dado cuenta que la palabra de Dios dice que corras. Cuando tú tienes una debilidad, no vayas hacia ella, sino corre de esa. Vete de ahí porque no puedes. Es como la mariposa al lado del fuego, que se le queman las alas y para que te cae. Caes porque caes. O sea, no puedes evitarlo. Te atrae y ¡pah! Ahí estás. Entonces, el Señor sabía estas cosas y por eso dice, acaben con todos estos. Para que el pueblo se pegara al Señor y el Señor lo fuera bendiciendo y para que Él implementara a través de su palabra el sistema divino del matrimonio. ¿Okay? Tú sabía, él es el que da a los hijos y las hijas, ¿verdad? ¿Quién determina el sexo? ¿Verdad? El hombre a través de su esperma. ¿Y quién es el que sabe todo esto? Dios. ¿Me explico? O sea que Él tenía el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres. Él tenía todo eso balanceado para que se siguieran por sus leyes y tuvieran la máxima felicidad. Porque había el máximo respeto también. ¿Se dan cuenta? Pero si entras con el sistema cananeo y te estás aquí siguiendo tus instrucciones y te das cuenta de que, óyeme, esa gente sí que se está divirtiendo ya. Y tú estás viendo todo eso, pero bueno, no les pasa nada. Y yo aquí sufriendo, pues, esperando. ¿Se dan cuenta? Entonces, comienzan ellos a analizar el asunto de esa manera, sin la palabra de Dios. Entonces, tienen la ayuda de la naturaleza pecaminosa que los incita a ver esas cosas y poco a poco van cayendo. Y una vez que caen, pues ya caíste, o sea, ya se rompió la caja de Pandora y rienda suelta. ¿Okay? Entonces, ese es el motivo por el cual les digo que el trasfondo antes de la historia de Sodoma y Gomorra era tan interesante, porque para que ellos no les enseñen a imitar todas sus abominaciones que ellos han hecho con su Dios y no pequen contra el Señor su Dios, no desobedezcan al Señor su Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que ese tipo de actividad iba a destruir el país y él iba a tener que sacar al pueblo que trajo a Israel, a Canaán, también a ellos los iba a sacar. Así como sacó a los gentiles, si ellos desobedecían, él no es respetador de personas. ¿Okay? Ahora que son bendecidos, sí son bendecidos, pero si no quieren bendición, entonces es asunto tuyo. Entonces, aquí vemos que ese es el motivo por el cual les digo que el trasfondo antes de la historia de Sodoma y Gomorra y el comportamiento de Lot y su familia, que se encuentra en Génesis 19, que ellos no subieron a Sodoma y la trajeron hacia el Señor. ¿Verdad? Se recuerda que él pidió, bueno, dame el valle de Sodoma porque tiene mucha... Bueno, y no fueron y evangelizaron a ese pueblo, que era lo que Dios quería. No, el pueblo se los tragó a ellos. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú crees que vas a ir? No, voy a ir a Francia porque necesito evangelizar. Terminé en Francia tomando vino y la gran parranda. ¿Y qué será? ¿Verdad? Porque tú no lograste tu objetivo, sino que es demasiado fuerte la corriente. Te metiste en la corriente del momento y tú simplemente eras un camarón. Y te dormiste y te llevó la corriente. ¿Verdad? Eso es lo que pasa porque es demasiado fuerte. Entonces, claro está que eso no significa que los misioneros que salen de aquí pues van a caer en la corriente, porque hay muchos misioneros, como por ejemplo los que tenemos allá en Brasil, es matrimonio, hombre y mujer, esos hijos, juntos. Es importante que un misionero tenga su pareja. Moisés Ogumbico sale con su pareja. ¿Okay? Son personas que salen con su pareja. Cuando estaba aquí, tenemos a García, también era con su mujer. ¿Me cuenta? Todos con su mujer, pero no es así con la religión. Con la religión no quieres que tengas mujer, que te cases. ¿Se imagina lo que pasa? Algo tiene que ceder. Sí, no, algo tiene que ceder. ¿Okay? Y a veces no es la santa la que cede. ¿Okay? A veces entran por el otro lado. ¿Okay? Porque es más fácil. Bueno, de todas maneras, ustedes saben lo que yo les estoy diciendo y es muy difícil. Dios quiere que esa unión permanezca.
¿Okay? ¿Para qué? Para que tenga la fortaleza y no se lo lleve la corriente. Entonces, pero si uno está solo pensando que va a traer al pueblo a Dios, el que te trajo a ti al pueblo fue el pueblo, lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Entonces, de la misma forma se comportaría Israel si la cultura cananea sobrevivía y la nación hubiera sido permanentemente destruida, porque si bien recuerdan la maldición pronunciada en el monte Ebal, eh, oh, no, la maldición fue en el monte Garizim, hubiera sido invocada. No, en el monte Ebal era la maldición, perdón, en el monte Ebal hubiera sido invocada. Dios hubiera invocado porque eso es un contrato. Ustedes hacen eso, esto es lo que les va a pasar. Entonces fíjense lo que pasa. Entonces, con las maldiciones amenazando la existencia de la nación de Israel, les convenía enderezar sus caminos. Y esto es lo que parte del trasfondo de lo que está ocurriendo. Ahora, la conexión de la simple existencia de los cananeos en la tierra y la propensión de los judíos a llegar a ser idólatras están ampliamente expuestas y en la revelación bíblica subsecuente, porque Israel no siguió el mandamiento de Dios de aniquilar a los cananeos. Y les voy a contar lo que sucedió, porque esto tiene una explicación simple, no es algo así oculto ni nada de eso. No, 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 no. Ustedes se dan cuenta, es más, cuando yo se los explique, ustedes van a decir, bueno, pero caramba, ¿quién puede con eso? ¿Verdad? ¿Quién puede con eso? Es muy difícil. Humanamente hablando, yo sabía que es muy difícil. Es muy difícil no hacerlo. Pero tenían mejor oportunidad si estaban con las cosas del Señor. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, si la pasión carnal es tan fuerte y tú tienes tu mujer y la mujer también siente deseos carnales, esos son satisfechos por tu cónyuge. ¿Verdad? Y vas a ser como la persona que dice, me río del hambre después de comer. Sí, después de comer está perfecto, no hay problema, no tienes hambre, hasta que vuelva a la represa y suba. ¿Okay? O sea que tienen que entender que el diseño divino es perfecto, el diseño divino está ahí porque Dios lo quiere de esa manera. Y de paso les digo, en lo que concierne al matrimonio hay un testimonio corporativo ante el tribunal de Cristo. No solamente eres tú, sino el corporativo de tú y tu pareja. Escúchenlo, porque a veces uno pone a reñirse y uno, pero espérate, ve la imagen mayor. Aquí estamos haciendo, ¿qué clase de testimonio vamos a tener ante el Señor? ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso nos ayuda a nosotros. Y también hay un testimonio corporativo de la iglesia, de las iglesias locales. ¿Okay? Hay un testimonio de las iglesias y tiene que ver con el porcentaje de personas que crece espiritualmente en las iglesias. No importa el tamaño de la iglesia. Puede ser una iglesia de 2.000 personas, pero si las 2.000 personas solamente de ellas van a la iglesia, a la escuela dominical y al miércoles, al estudio de Biblia del miércoles, tú vas a tener un porcentaje mínimo de personas que llegan a la madurez espiritual. Entonces el número no significa nada, ¿se dan cuenta? Pero hay iglesias pequeñas que sí crecen y están creciendo y están firmes en la palabra del Señor, no están con religiones ni nada de eso. Entonces estas personas tienen una posibilidad extraordinaria de glorificar al Señor. Entonces el asunto es que la conexión de la simple existencia de los cananeos de nuevo en la tierra y la propensión sensual de los judíos a llegar a ser idólatras está ampliamente expuesta en la revelación bíblica subsecuente, porque Israel no siguió el mandamiento de Dios. Y les pongo pues aquí, les quiero dar unos cuantos versículos hasta Jueces 1:27 para culminar porque se nos acabó el tiempo. Por primero que todo, permítanme darles a Josué 13:13. Pero los hijos de Israel no desposeyeron a los gesureos ni a los maacateos, pues Gesur y Maaca habitan en medio de Israel hasta el día de hoy. Desobedecieron la palabra de Dios. Esta gente con su cultura se quedó ahí. Y después de eso, en Josué 15:63 dice, mas los jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos, por tanto los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. ¿Okay? Después en Josué 16:10, pero no expulsaron a los cananeos que habitaban en Geser, por tanto, o Geser, por tanto los cananeos habitan en medio de Efraín hasta hoy, pero fueron sometidos a trabajo forzado. Pero ahí están. Y voy a finalizar con Jueces 1:27, que dice, pero Manasés no tomó posesión de Betseán y sus aldeas, ni de Taanaac,
y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas, y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Entonces quedó el remanente de estas personas junto con sus religiones. Y estas personas poco a poco comienzan a socavar. Recuerda que estas personas también tenían hijas, y tenían hijas hermosas, ¿verdad? Era otro tipo de cultura, pero cuando tú estás acostumbrado a una cultura y de repente usas la cultura de una manera diferente, o que fuera muy femenina, o que fuera muy... Entonces, wow, carambas. Y que además, bueno, sí me explico. Okay, el problema era un problema más grande. No es que estamos condonando la acción de los judíos, ni mucho menos, sino que Dios sabía lo que iba a suceder. Y el asunto es que Dios amenazó a Israel con la destrucción si practicaba la idolatría. Y de esa manera se traían al pueblo de Israel con la idolatría. Y esa amenaza llegó a ser una realidad a pesar del hecho de que Israel era la nación elegida de Dios. Entonces, la próxima semana vamos a continuar. Les he dado solamente parte pues, de este trasfondo que es tan interesante de lo que es. Estamos viendo el trasfondo de lo que es el genocidio cananeo. ¿Okay? Más adelante vamos a ver más y se dan cuenta de que no se compara con esa guerra yihad que hacen los musulmanes. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.